vamos a poner, si usted quiere poner el tema de esta enseñanza, es Dios ama las multitudes. Y lo vamos a ver hoy en la escritura. Puede poner ahí, Dios ama las multitudes. Es importante, mis hermanos, que para concebir y entender la visión, nosotros podamos entender el corazón de quien nos envisiona. Si nosotros queremos conocer y entender la visión de esta casa, que es ir y hacer discípulos a los ecuatorianos, enseñándoles a guardar lo que Jesús mandó, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De grupos en casa, en donde se les enseña a dar la vida por los amigos. Nosotros hemos tomado esa visión para esta casa, entendiéndola desde el mandato que Jesús nos dejó. Jesús nos dejó el ir y hacer ¿qué? Discípulos. Jesús ve los campos, Jesús ve la mies y Jesús enseña que la forma para llegar a la mies es a través de los obreros. Dice, rueguen ustedes al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces la forma como tú y yo vamos a alcanzar los campos que Jesús dijo que ya estaban listos es a través de formar nuestra vida, de permitir ser discipulados por la palabra, por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos llegar y alcanzar más gente. Si nosotros sencillamente tomamos estrategia, que son muchas y buenas, pero que a lo largo de los años se ha demostrado que la mies sigue donde está, que el crecimiento ha sido minúsculo, realmente para lo que el Señor está esperando, debemos entender entonces de que debe haber una forma en que Jesús la mandó. Podemos pasar mucho tiempo tratando de buscar estrategias y formas de hacer las cosas, pero yo creo que lo más práctico va a ser ver cómo Jesús las hizo y de esa forma hacerlo también nosotros. Pero no vamos a poder entender nosotros cuál es la visión si no conocemos el corazón de quien establece el hacer discípulos. Entonces yo quiero que en esta noche podamos ver la Escritura y conocer un poco qué piensa Dios, qué hay en su corazón. Y si hay eso en su corazón, entonces podremos entender por qué y qué razón tuvo para decirnos el ir y hacer discípulos a las naciones. Vamos a mirar Génesis capítulo 1. Yo quiero que de estos textos que vamos a ver inicialmente, usted pueda ver un común denominador que encontramos en ellos. Génesis capítulo 1. Vamos a conocer el corazón de Dios para poder entender realmente la visión que Él ha puesto y el mandato que ha dejado sobre nosotros. Génesis 1 y versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, usted ve aquí que lo primero que hace Dios cuando crea al hombre y a la mujer, ¿qué es? El verso 28 lo revela. ¿Qué es lo que hace Dios primero con ellos? Empieza el versículo 8, ¿y qué hace Dios con ellos? Los bendice, ¿verdad? Lo primero que hace es bendecirlos. El corazón de Dios anhela y tiene como propósito el bendecirte. Lo primero que hace con la raza humana es bendecirla. Después de bendecirla, porque dice, los bendice Dios, entonces les da tarea y les dice, fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra, sojuzgadla, señoreadla, en los peces del mar, aves del cielo, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, primero los bendice y después de bendecirlos, les da propósito, les da tarea y les dice, fructifiquen y multipliquen. Entonces, ¿qué es lo primero que está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo primero que inició con el hombre y la mujer? Su bendición. No podemos fructificar y multiplicar correctamente sin la bendición de Dios. Por eso Dios lo primero que hace al hombre y a la mujer es bendecirlos. Bendice a Adán y a Eva y luego les da la tarea de fructificar y de multiplicar. Nos toca a ti y a mí llevar esa bendición. Si Dios te bendice y nos toca fructificar y multiplicar, está impreso en el multiplicarnos, llevar la bendición que hemos recibido. Porque de lo que nos ha dado Dios, debemos dar nosotros. Jesús lo enseñó
y este texto lo da a entender, lo que de gracia recibiste, de gracia debes dar. Es el mismo concepto que vemos acá en Génesis 1. Dios nos bendice, viene luego la orden de fructificar y de multiplicar. Entonces usted puede ver aquí un orden. Viene la bendición, número 1. Luego viene la santidad. Porque si nos dice fructifiquen, ¿qué frutos son los que debemos dar? Los frutos del Espíritu. ¿Qué debe verse en ti? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, gozo, templanza. Entonces todo habla del carácter de Dios. Entonces Dios nos bendice, luego nos toca vivir esa santidad a través del fructificar, a través de llevar los frutos del Espíritu, y luego vemos la multiplicación. Pregunto yo, ¿qué relación tendrá hoy con la visión que tenemos en esta iglesia, con lo que Jesús mandó, con la multiplicación? Si estamos hablando de multiplicación, ¿cómo nos vamos a multiplicar? Haciendo discípulos. Entonces, desde el principio estuvo el plan original de Dios. Bendecirte, que fructifiques y que te multipliques. Entonces, la bendición viene de Dios. Los frutos vienen del Espíritu Santo, caminando en santidad. Y luego con la bendición que tenemos, tú y yo podemos caminar para multiplicarnos. A Adán se le dio la consigna de multiplicar la tierra. A ti y a mí hoy nos toca multiplicar y llenar los cielos. Ya la tierra está llena, mis hermanos. La tarea tuya y mía es multiplicarnos para llenar los cielos. La palabra enseña que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y la obra de Jesús está para que tú y yo tengamos la eternidad con Él. Entonces al multiplicarnos estamos llenando los cielos. Amén. Entonces hay bendición, hay fruto, hay multiplicación. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos grupos en casa? Es para bendecir a la gente. No es sencillamente para ver cuántos grupos tiene la iglesia, no es para que usted tenga algo que hacer y no se aburra, no es para que usted sirva al Señor y no peque. No, la razón por nuestros grupos de fe, la razón por que hay grupos en casa es para bendecir a la gente. Porque si Dios nos ha bendecido y tenemos que multiplicarnos, ¿cómo lo vamos a hacer si no es dando la bendición que hemos recibido? Entonces, los grupos no deben ser tarea de números, los grupos deben ser razón de bendecir almas, mis hermanos. La gente de llegar a sus casas y encontrar la oportunidad que no encuentran afuera. Afuera encuentran fracaso, afuera encuentran desilusión, encuentran traición, encuentran amargura. Llegar a un grupo, llegar a la iglesia o a un grupo en casa es la oportunidad que tú le muestres a la gente la diferencia que es vivir en Él, la bendición que no tienen y deben de tener. Esta es la razón por la cual tenemos grupos. No tenemos grupos para entretener a la gente, no tenemos grupos para que el convertido aguante hasta el siguiente servicio dominical. Tenemos grupos para dar la bendición que Él nos ha dado. Pregunto yo acá, ¿cuántos han sido bendecidos por Dios? Levánteme la mano, reconocen la bendición de Dios. Pregunta, ¿la estamos dando? Otra, ¿cuántos han sido bendecidos? Quiero saber otra vez. ¿Te estás multiplicando? Porque ¿cuál fue la orden? Dios te bendice para que fructifiques y te multipliques. Entonces, el ganar almas habla de un corazón que se sabe bendecido, mis hermanos. El predicar la palabra, el ganar a la gente, el hacer los discípulos, habla de un corazón que ha sido bendecido por Dios. Este domingo hablamos de ser justos para con Él. Creo que lo justo es que si nos ha bendecido, nos vamos a multiplicar, mis hermanos. Retenerlo para nosotros, quedárnoslo para nosotros, no tiene sentido. Dios agarra a la primera pareja y los bendice, luego los capacita dándole tarea por hacer. Fíjese que no es al revés. ¿Qué hubiera sido si les dice multipliquen? Primero, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo lo logramos? ¿Y qué? Y les hubiera dicho fructifiquen. ¿Cómo si no había la presencia
de Dios es que la bendición es la que trae esa presencia. La bendición es lo que sella, lo que garantiza para que lo que toques prospere, para lo que hagas se encamine y vaya para bien. La bendición de Dios. Yo quiero que por un momento puedas apalpar y reconocer que eres bendito por Dios. Que Él te ha bendecido, que Él te ha dado, que Él te ha levantado, que Él te ha dado trabajo, te ha dado familia, te ha dado hijos, te ha dado esperanza, te ha dado alegría. Ya no vives por vivir, te ha dado rumbo, nos ha puesto en lugares celestiales, te ha dado la oportunidad de poder compartir aquella bendición. Por eso tenemos grupos en casa, para compartir de lo que Él nos ha dado. Amén. Fue lo que Jesús nos enseñó. Lo que de gracia recibiste, de gracia debemos dar. Vamos a mirar Génesis 9, capítulo 9, verso 1. Fíjese usted algo, Dios no le dio la orden a Adán y a Eva de multiplicarse hasta que los bendijo primero. Nada prospera sin la bendición de Dios. Primero Dios te bendice y luego puedes multiplicarte con toda seguridad. Capítulo 9 y verso 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál es el común denominador que volvemos a ver acá? ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Otra vez, usted ve aquí, después del diluvio y todo lo que pasa, viene Dios y primeramente, ¿qué hace? Los bendice. Luego les dice, ¿qué cosa? Fructifiquen y multipliquen. Primero los bendice, primero les da su presencia, es lo inicial que llega a tu vida. Dile al que está al lado, eres bendito, díselo, eres bendito. Vuélveselo a decir al que está ahora a tu derecha, eres bendito. Dile, eres una bendición. Mire, como cargamos la bendición de Dios, cómo entonces la gente es ahí que prueba que tú eres bendito. Van a tu grupo, invitas a alguien y de repente dice, ¿qué tiene esto de diferente? Mis hermanos, hay grupos acá que están llenándose de un montón de jóvenes, de un montón de gente. Hay grupos acá que tienen 30, 35 personas, 20 personas, 15 personas. La gente empieza a llegar y la gente dice, ¿qué tiene esto? Se llama bendición. La bendición de Dios sobre ti es lo que va a inspirar a otros a vivir. Que te vean bendito, que te vean bendecido es lo que va a inspirar a otros para acercarse al Señor. Pero si no hubiera bendición, si fuéramos salados, si fuésemos que ni la esposa nos quiere ver, hijos rebeldes, negocios desinflados, amargura, tiniebla, ¿qué podemos llevar a la gente? Pero tú tienes que recordarte hoy, Dios te ha bendecido. Tú sirves para inspirar a otros. Di conmigo, yo soy el bendito. Otra vez, yo soy el bendito. Ahora di conmigo, la bendición de Dios está sobre mí. Amén. Ahora, no me lo diga porque yo se lo hago repetir. Convencido de lo que usted está diciendo. Sabe que cuando usted lo agarra, hasta su actitud cambia. Usted ve las cosas diferentes. Aún el tiempo adverso o difícil lo ve como una oportunidad para crecer, para ir más allá. Así es en la Biblia. El tiempo de adversidad no es sino para producir fe y paciencia que nos hace heredar, ¿qué cosa? Las promesas de Dios. Entonces, por todos lados eres bendecido. Escúchame, estás condenado a la bendición. Aleluya. No hay otra opción que ser bendito. Amén. No hay otra, aunque parezca que la cosa va fracasando, no hay otra opción. Vas a terminar heredando la promesa de Dios. Depende de ti el proceso, pero de que la heredas, la heredas. Y si no logras en esta tierra, te la llevas en el cielo. Pero mis hermanos, que la hereden en la tierra es sabrosa, es de Dios, es palpable, es real. Gloria hay en los cielos, pero en esta tierra también.
Entonces, el ser bendecidos va a inspirar a otros. Tu actitud en un grupo. La gente va a ver desde cómo hablas, a qué hora llegas, qué dices, cómo te vistes, cómo te refieres a las cosas que hablas. Todo va a reflejar la bendición de Dios. Imagínense a un líder de grupo, todo ahí, ojeroso, lagañoso, cansado por todo el día del trabajo. Y dice, bueno, casi que no vengo. Y ahora le voy a dar la palabra entonces, y rascándose a ver, Señor, ¿qué le hablan ese ratito? Quieren hacerla de abrir y poner el dedo. Y Judas se ahorcó. No, esa no puedo enseñar. Entonces agarramos y vemos. ¿Será que habla acaso de la bendición de Dios en nuestra vida? Llegue a su casa, lávese la cara, sonríase al espejo, diga, esta noche de grupo va a haber salvación en esta casa. La bendición que tú me has dado la voy a poner en alguien más. Voy a inspirar a la gente que llegue a vivir por un día mejor. Amén. Hay gente que a veces cuando salimos después de un servicio o algo, imagínense el domingo por la noche, yo tomé la decisión de no aflojarme la corbata. Porque hay gente que se afloja la corbata y se saca el nudo. ¿Qué está enseñando? Es señal de cansancio. Yo dije, no, ni a mi gente más cercana que está conmigo le voy a enseñar eso. Yo hasta que llego a mi casa mantengo la corbata puesta, los botones abrochados y trato de sonreír toda la noche. Porque hay que inspirar a la gente a causa del conocimiento de la bendición de Dios. Estamos en grupos para inspirar a otros a vivir. Amén. Dios bendice a Noé y luego le da la tarea de fructificar y multiplicar. Otro pasaje, Génesis 17 y verso 6. Dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, ¿qué estaba mostrando Dios a Abraham? Que en él iba a haber una descendencia. Dios lo bendice a Abraham y Abraham tenía la posibilidad de multiplicarse y de soñar con una descendencia. Óigame, miren un ratito y pónganme atención. Si Abraham a su edad, viejo, con mujer estéril, ya de edad avanzada, pudo multiplicarse. Y capaz Dios le da el privilegio desde los cielos ir contando las estrellas y la descendencia, cómo le crece. ¿No cree que usted y yo con la fuerza que tenemos y la oportunidad en este tiempo no llegaremos a tener descendencia? Sin Abraham era un imposible. ¿Cómo iba a haber descendencia? Era un imposible para él. Pensar en hijos, pensar en Abraham nace Israel, mis hermanos. Pensar en tener descendencia es como que usted diga, yo estoy escuchando que el pastor está que me enseña de hacer discípulos, pero apenas si yo puedo con mi vida, apenas si puedo con mi matrimonio, apenas, ¿será que yo voy a poder formar a otros? ¿Será que yo voy a poder tener descendencia? La vas a tener. Tendrás hijos espirituales. Dios te va a dar cientos y miles, ojo acá y que se esté grabando, un día vamos a recordar esto. Tendrás miles en tu corazón. ¿De qué depende? De a dónde te alcance la fe. De a dónde llegues en tu corazón. De cuánto ames a la gente. De cuánto te entiendas bendecido y que tu labor es multiplicarte en otros. Y descendencia, le habló a Abraham. Y yo quiero hablarte de eso a ti hoy. Descendencia. ¿Crees que puedes llegar a tener descendencia? ¿Crees que puedes desarrollarte y tener una descendencia sobre la cual la palabra de Dios rodó y hablaste y predicaste y enseñaste? Empiezas a soñar con ella, una descendencia. Si pudo salir de un hombre viejo y de una mujer estéril, de nosotros puede darse. Amén.
Dios cogió a lo vil, Dios coge lo que parece ridículo para que sea exaltado. ¿Ustedes se imaginan lo que tienen que haber dicho de Abraham? Tiene que haber sido la burla, tiene que haber estado en todos los canales, el chisme, creyendo que él iba a tener descendencia como las estrellas. Imagínenselos ahí medio contando, todo eso vamos a tener. Dios así lo va a hacer. Es como cuando usted empieza a soñar. Yo quiero escucharte soñar así. Y dice, no, yo voy a tener discípulos, voy a tener gente que le crea al Señor, voy a tener una descendencia, yo podré bendecir a otros a causa de la bendición en mí que Dios me ha dado. No hay otro propósito en la tierra. A la primera pareja se les dijo, y es lo que tú y yo tenemos. Jesús lo dijo al ascender a los cielos. En Abraham fue a las naciones, en Jesús dijo a las naciones. La bendición es lo que te permite a ti y a mí multiplicarnos en otros. ¿Qué es multiplicarse? ¿Cómo lo enseñó Jesús? En ser discípulos. Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que, ¿cuánto? Uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Cuántos necesitó Dios para hacer una gran nación? Con uno de ustedes que le crea al Señor. ¿Cuántos necesitó el Señor? Uno. Ahí está su padre Abraham, con uno que le creyó. Empezó con uno. Mire cuántos somos hoy. ¿No? ¿Usted no cree que podemos llegar lejos multiplicándonos? ¿Usted cree que podemos tomar esta ciudad y tomar esta nación multiplicándonos? Si con un solo hombre se alcanzó una nación. Ay, yo sé, el Espíritu Santo está empezando a mover el corazón de algunos esta noche. A empezar desde adentro, como a empezar a motivar y a traer confirmación, a creerlo. Con un hombre empezó, no podrá hacerlo contigo. ¿Cuántos se le creen al Señor? Dígame amén. Amén. Creámosle. Mire usted cómo en la vida muchas veces lo ridículo y lo difícil y lo complicado realmente termina en bendición. ¿Usted acuérdese de José? José llegó a ser esclavo, difamado por haberse acostado con la mujer de Potifar. Pero aún en ese tiempo de haber sido difamado, de haber sido esclavo, la palabra enseña que la gente se daba cuenta que Dios estaba con él porque todo lo que hacía prosperaba. La bendición nunca se apartó de él. Él era bendito, así como tú lo eres hoy. José en la cárcel llegó a ser el hombre más conocido y de peso en la cárcel. A veces es necesario la cárcel para llegar al palacio, mis hermanos. Pero ahí dice la palabra que la gente reconocía a Dios en él y que lo que hacía prosperaba. Muchos pueden llegar a pensar es que por lo que vivo como que parece que no tengo bendición. No, señores, no se confundan. José fue bendito desde el inicio. Solo hubo una túnica de colores y estuvo sobre él. Desde el principio fue el bendito. No importa lo que tuvo que vivir, no te dejes por la circunstancia adversa. Cree esta noche, cree en este estudio que eres el bendecido por Dios. Que Dios te ha bendecido. Y si te sabes bendecido, no te queda otra que ¿qué? Que multiplicarte. Que fructificar y que multiplicar. Es lo que está en el corazón de Dios. Mire Deuteronomio, capítulo 7, por favor. Versos 12 y 13. Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Al pueblo de Israel ahora. ¿Qué le dice al pueblo de Israel? Te amaré y luego le dice, te bendeciré
Y luego le dice, te multiplicaré. Otra vez el común denominador, ¿cuál es? Te bendeciré. Y aquí deja ver la escritura que primero viene el amor. Te ama y te bendice. Ya tienes el por qué la bendición. Eres bendecido sencillamente porque te ama. Ya no te lo cuestiones más. Ya no te preguntes más, ¿por qué llega la bendición? ¿La merezco? ¿No la merezco? Te amo. Es porque te ama Dios que te bendice. ¿O acaso a tus hijos tú los bendices en condición? ¿O bajo condición? ¿O lo haces por amor a ellos? Por amor a ellos los bendecimos. Deja que Dios te bendiga por amor. Dile al que está al lado, déjate bendecir, dígaselo. Déjate bendecir. Hay algunos que están aguantando la bendición de Dios. Dejémonos bendecir. Mire, yo quiero enseñarle esto. No nos vamos a meter en la visión. Porque vamos a estar, es que tienes que abrir una célula, es que tienes que abrir un grupo, es que tienes que esto y que tienes que meter. Si usted va a agarrar a alguien de los nuevos en su grupo y le va a decir, es que tienes que ya arrepentirte para que ganes almas y luego los consolides y te vayas al encuentro y te vayas a la escuela y luego el lanzamiento, no vuelve en la siguiente. No va a volver porque no lo van a aguantar, no tienen la madurez. Mis hermanos, el modelo está para bendecir a la gente. La gente va a volver a tu grupo porque los amaste y porque le trajiste bendición. Porque se sintieron cómodos, porque tu corazón está para con ellos, porque estás interesado en lo que les pasa, estás preocupado por lo que viven, quieres bendecirles así como Él te ha bendecido, así como se ha preocupado de tu corazón, así como se ha preocupado de tu familia, de tu economía, de tus finanzas, de tus hijos. Así nos toca hacerlo con nosotros. Necesitamos tener ese amor, mis hermanos, por las almas para multiplicarnos. Viene la bendición. El mínimo, el común denominador que vemos en todos estos textos es: te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Todo va a cambiar cuando te sepas bendecido por Dios. Y solo hoy tómate un tiempito para recordarlo. Él te ha bendecido. Amén. Él te ha bendecido. Si nos ha bendecido, entonces somos capacitados ¿para qué? Para multiplicarnos. Tienes que dar. Tienes que dar. ¿Cuántos le han metido fe para el perdón aquí? ¿Han creído en que Dios perdona? ¿Cuántos le han metido fe para ser sanos? Amén. ¿Para ser salvos? Métale esa fe, la misma que tuvo para creer que Dios te perdonaba, para creer que te va a multiplicar. ¿Por qué para esas cosas ya nuestra fe se reduce? Tenemos fe para vernos perdonados, pero no tenemos fe para vernos multiplicados. Tenemos fe para vernos sanos, pero no tenemos fe para vernos prósperos. Métale esa misma fe. Agárrenla, Dios te ha bendecido y si te bendice es para que fructifiques y que más hagas y te multipliques. La bendición está para darla. Usted lo ve en Adán y Eva, lo ve en Noé, lo ve en Abraham, lo ve en el pueblo de Israel. Quiero que lo vea en Jesús. Dios a quien ama bendice. Acuérdense, Deuteronomio dice, te amaré, te bendeciré. Isaías 53:8. Quiero que venga a mirar este pasaje. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice aquí de quién está hablando, no está hablando de Abraham, acá está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿qué dice? ¿Quién la contará? ¿De qué está hablando aquí la palabra? De multiplicarse, de multitudes. Y la generación de Jesús, ¿quién la contará? ¿Está hablando de poquito o de mucho?
¿Está hablando de dos o de multiplicación? De multiplicarnos. Si usted estudia los evangelios y va a mirar quién seguía a Jesús, en los 4 usted va a ver nombres como esto. Y la ciudad lo siguió. Y la gente de alrededor lo siguió. Y las multitudes le siguieron. Y estos se agolpaban. ¿Qué está dejando ver aquí? ¿Quiénes seguían a Jesús? Las multitudes. Usted va a encontrar, usted solo va a ver la palabra poco para otras cosas, como cuando encontró poca fe, pero nunca para referirse de quienes seguían a Jesús. Por eso Isaías puede decir, la generación de él, ¿quién la contará? ¿Qué está en el corazón de Dios? Que cuando llama a Abraham le dice, tu descendencia como las estrellas. A Jesús le dice, tu generación, ¿quién la contará? Habla de descendencia, tu gente, ¿quién la contará? Por eso entonces nuestro corazón puede entender la visión del Señor, discipular a las naciones. Jesús habló de una descendencia larga, de una generación que no se iba a poder contar. Por eso es que tú tienes que mirar esto, vas a tener fe para multiplicarte en 2 o 3, o en cuantos tú puedas multiplicarte. Dios te bendice, debes multiplicarte. ¿Quién contará la descendencia de Jesús? Hay gente que muchas veces critica a las iglesias grandes y empieza a hablar y le busca los peros. Yo cuando veo las escrituras siempre veo multitudes, siempre. Hay gente que critica. ¿Por qué critica? Es sencillamente, la gente que critica el crecimiento es porque no está en él. Pero dele la oportunidad al que critica a que pueda multiplicarse y va a ver que no volverá a hablar. Pero la gente que critica es la gente que no se multiplica, no está en el crecimiento. Si las iglesias se llenan por algo ha de ser, ¿no cree usted? Póngase a pensar un momento en esto. Si hay iglesia grande, por algo se tiene que llenar, algo debe haber adentro. Es como un restaurante. ¿Usted ha visto cuando hay que hacer cola para entrar a un restaurante para comer ahí? ¿Por qué la gente se pone a hacer cola ahí si pudiera comer en otro restaurante que el de al frente está vacío? Pues ahí usted se pone en la fila y se queda porque sabe que hay algo bueno ahí. Entonces, algo bueno debe haber en las iglesias grandes, mis hermanos. El crecimiento está en el corazón de Dios. No estamos aquí para pensar como iglesia en un club e entretener a la gente. Estamos aquí en una iglesia que va a dar multiplicación a esta ciudad y la oportunidad de que todos encuentren a Jesús y ser discipulados. Amén. No estamos acá por algo, están los grupos pequeños. Pero debemos tener esto en mente. La generación de Jesús, dice Isaías, ¿quién la contará? Mire esta, Apocalipsis 5. Versos 11 y 12. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era, ¿cuánto? Millones de millones. ¿De quién está hablando aquí? De los seres vivientes, de los ancianos. Dice, y vi alrededor del trono, dice, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿cuánto? Millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A cuántos se vio aquí Juan en el trono? ¿A cuántos? De los seres vivientes y de los ancianos. Millones de millones. Entonces, ¿a dónde va la descendencia? ¿Qué debe pensar tu corazón? ¿Cómo debes soñar el día de mañana en tu red de discipulado? ¿A cuántos vas a discipular? ¿Cuál es tu número a que puedes poner? Mire, si nos esforzamos con que hagamos 1 millón, mis hermanos, de los millones que va a haber, ¿qué galardón vamos a tener en el cielo? ¿Cuántos vamos por 1 milloncito? A ver, 1 milloncito. Creamos en el Señor.
si para comprar este lugar necesitamos más de 2 millones? Y ya estamos pensando en esos números de chequera, siendo Dios el proveedor de todo. ¿Cómo no vamos a pensar en la generación de Jesús que no se puede contar, mis hermanos? Amén. Dios bendice para que puedas, ¿qué cosa? Multiplicarte. Amén. Vio a millones de millones. Ahora piensa en tu grupo por un momento. Míralos, la gente que va. Ahora imagínate haciendo ellos discípulos, que ganen discípulos, cuidando y viendo. Míralo y créale al Señor. Yo creo que tu multiplicación va a hablar de tu bendición. Demuéstrale al Señor que eres bendito, multiplicándote. Amén. Hechos capítulo 6 y verso 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo usted cree que crece la palabra del Señor? Porque hay otros más que la hablen. Esa es la forma como crece. Entonces dice, y crecía la palabra, es que había más gente que hablaba la palabra. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba como grandemente en casa de fe. Amén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que nos pase igual, mis hermanos. Que los sacerdotes de esta ciudad empiecen a obedecer la fe también. Amén. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Dice la palabra que crecían la palabra y se multiplicaban el número de los de qué, de los discípulos. ¿Qué nos toca hacer a ti y a mí? ¿Qué? Discípulos. Hacer crecer la palabra es que haya más gente que la hable, que la enseñe, que la predique. Yo veo aquí la palabra rodando de generación en generación, entre semana. Mire, si con los grupos que ya tenemos, la palabra se habla alrededor de 200 personas, todas las semanas. Ahora imagínense cuando empecemos a multiplicarnos y a ser discípulos en otros, la palabra va a crecer en esta ciudad, amén. ¿Cuántos creen que la palabra va a crecer en esta ciudad? Amén. Vamos a dar palabra, palabra, palabra. Crece la palabra, crece el discipulado, amén. Mateo 28, 19. Ahora sí, quiero que usted y yo veamos la visión. Si hemos visto que hay en el corazón de Dios el bendecirte, ¿por qué te bendice? Amén. La bendición viene porque te ama, eso es todo. Que somos merecedores o no, es en su gracia y por su amor que la recibimos. Entonces, Él te ama y te bendice. ¿Qué te toca hacer a ti? Fructificar y multiplicar. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Ahora quiero que veamos la visión. ¿Qué encomendó el Señor? Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted vuelve a ver aquí, el hacer discípulos habla de ¿qué? De multiplicarse. El hacer discípulos es multiplicarse. Pero mire lo interesante aquí. Dice al final del texto, y he aquí, ese y es un condicionante. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto yo, ¿quién desea que Él esté sobre su vida todos los días hasta el fin del mundo? ¿Alguien que lo desea aquí? Lo deseamos, ¿verdad? Es sobre todo aquel que se sabe bendecido y se pone a multiplicar. Porque dice la palabra, id y haced discípulos. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces ese y es el condicionante, el que va y lo hace, entonces tiene la presencia de Dios respaldándole. Acuérdese como dice Lucas, cuando Jesús habla,
El Espíritu Santo me ha ungido y está sobre mí para. La unción tiene propósito, mis hermanos. La unción no está sencillamente para hacernos más bonitos. La unción no está únicamente para llenarnos. La unción tiene propósito y recibiréis poder y me seréis testigos aquí, allá y a todas las naciones. Vuelve otra vez. Poder para propósito, testificar. Unción para ir. Entonces, en la comisión está el hacer discípulos, viene el sí o sí del sello de que Dios estará contigo hasta el fin, pero aquellos que tienen propósito, aquellos que responden al llamado. Por tanto, id y haced discípulos y el Dios estará sobre nosotros todos los días hasta el fin. Es una promesa para aquellos que se saben bendecidos y que se ponen a multiplicar con la bendición del Señor. Amén. Véalo así. El Espíritu de Dios me ha ungido. Jesús mismo habló de propósito. Tuvo claro el propósito. ¿Para qué tiene usted la presencia? ¿Para qué usted ha sido bendecido? Volvemos a lo mismo. Quiero cerrar con lo que empezamos. ¿Cómo le dijo Dios a Adán y a Eva? ¿Qué fue lo primero? Dígalo más fuerte. ¿Qué le dijo a Noé después del diluvio? ¿Qué le dijo a Abraham? Y recibiréis poder. La bendición habla de la presencia de Dios sobre tu vida. Tiene propósito. La bendición de Dios tiene propósito. Su presencia tiene propósito. ¿Para qué quieres la presencia de Dios? ¿Para qué anhelas ser más lleno del Espíritu Santo? Sencillamente para ti, para recibir, para caerte, para temblar, para disfrutar lo rico de su manifestación, o recibir esa presencia de Dios, para que tú y yo podamos tener la seguridad de que vamos a poder cumplir con lo que Él nos ha encomendado. José hizo todo lo que hizo y prosperó porque tenía la bendición de Dios. Como todo gran hombre en la Escritura, todo empieza por saberse bendecido. Quien se sabe bendecido va a poder multiplicar. Y Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos y estaré, no se olviden, y estaré sobre ustedes todos los días. Entonces tú y yo tenemos la seguridad para lanzarnos en esta visión sin problema, iglesia, sin dudarlo siquiera. Porque justo antes de ascender a los cielos, Jesús, no se me olviden, vayan y multipliquen. Sencillamente lo dijo en una nueva forma. Fue el mismo deseo de Dios con Adán y Eva, con Abraham, con su pueblo, que en su nuevo pacto. Lo mismo. Multiplicarse. Llenar ahora los cielos. Porque la tierra a causa del pecado dejará de ser. Porque dice la palabra que aquí estamos de paso, como peregrinos y extranjeros. Entonces, ¿qué tierra tenemos que llegar ahora? Y llenar ahora la nueva Jerusalén. A la tierra donde vamos, allá vamos a llevar gente. Allá vamos a llenar esa nueva tierra que Jesús subió a preparar, que hoy trabaja con amor para nosotros. Esa es la tierra que tú y yo tenemos de llenar a través de la multiplicación. Por eso Jesús, cuando asciende a los cielos, ¿qué es lo que está en su corazón? Las multitudes, la gente, que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso dice, hey, vayan y hagan discípulos y estaré sobre ustedes todos los días en esta tierra. Entonces la visión está garantizada, sí o sí. Está garantizado, mis hermanos. No hay cómo fallar. Condenados a la bendición. No hay otra opción de entenderte bendecido y de ser justo para con Dios, en responder a la bendición.
¿Cuántos están entendiendo la palabra hoy? Amén. Solo quiero que se lleve estos textos. Zacarías 2:11. Dice la palabra aquí: Dios prometió que naciones se convertirían a Él. Salmos 2:8. Pídeme por herencia a las naciones y te las daré, dice el Salmo. ¿Qué piensa el Señor en naciones? Hechos 1:8. Cuando promete la unción, dice: recibiréis poder y me seréis testigos. En Judea, en Samaria y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? Es la tierra. ¿Cuál es tu sueño? Yo les he enseñado que Dios como Padre quiere cumplirte tus sueños. Pero hoy la Biblia enseña que Dios sí tiene un sueño. Y yo no sé si usted ha visto la relación en una familia. Cuando el padre da y bendice y cumple el sueño de sus hijos, y sus hijos no corresponden a sus padres y no cumplen el sueño de sus padres. Juan 4, ese es el último texto. Vamos a mirar del 32. Dice: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Acaso los discípulos no sabían de la cosecha? ¿Acaso es que se estaban equivocando y que la siega no estaba lista? No, faltaban 4 meses. El trigo no estaba listo. Pero Jesús dice: alza tus ojos y mira los campos. Jesús no los estaba llevando a ver el campo del trigo. Si no, no les hubiera dicho: escúcheme, alza los ojos. ¿A qué altura se ve el trigo? A los latinos, a la nuestra, ¿verdad? Para otros, para abajo. Pero no creo que hayan sido mini discípulos ni apostolitos para que han tenido que alzar los ojos para ver el trigo. ¿Me estoy dando a entender? ¿A dónde les estaba llevando el Señor a poner la mirada? A los cielos. Mirad las cosas de arriba, dice la palabra. Jesús les estaba enseñando a ver como Él ve. Y Él ve los campos listos. Ustedes dicen: faltan 4 meses, pero yo digo: el campo está listo para ser cosechado. Alza tus ojos. Es que si ves tú en lo natural, vas a ver a la gente no lista, vas a desesperarte, vas a creer que no van a llegar a ser salvos. Pero cuando pones tus ojos arriba, como Dios lo ve, Dios está viendo la oportunidad de que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Amén. Entonces, mirarlo a Él es ver a la gente lista para recibir a Jesús en su corazón. No te detengas por lo que tú puedas ver de afuera. Somos muy rápidos para decir: todavía falta, como que no está listo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Nuestra excusa para no predicarles es: no, como que todavía le falta un poco más de infierno y ya se va a arrepentir. Deja que las patas le hiervan, entonces ahí va a querer venir. No, todavía le falta que se entierre un poco más. Son excusas baratas, porque sencillamente vemos el trigo y no estamos poniendo los ojos en las cosas de arriba. Si ves como ve Jesús, vas a entender hoy que Guayaquil está listo para ser cosechado, que esta ciudad está lista para ser cosechada. Cada vez que vayas a tu grupo, ve a la gente no por lo que sus caras dejan ver. Tú míralos y di: esta gente está lista para ser cosechada hoy. Así Jesús lo dijo, así lo vamos a decir nosotros y así lo vamos a ver nosotros. Amén. Dígame más fuerte: amén. Amén. Vamos, tome ánimo esta noche. Tome ánimo. Por algo has sido bendecido. Por algo. No es que se le ocurrió a Dios. Te amó y te bendijo para que te multipliques.
Y eso es lo que hoy tú debes responder. Cierre su Biblia ahí donde está. Entender la visión nos implica conocer el corazón del que te envisiona. Y no es su servidor, es el Señor. No es una visión de hombres, es la forma como Jesús lo dejó. ¿Sabes lo que te puede estar faltando? Es pasión por las almas. Es tener amor para con ellas. Es tener pasión para con ellas. Hoy Dios te lo puede dar. Pero debes hoy abrir tu corazón y decirle: he entendido, Señor, bendíceme. No tengas pena en bendecirme. Abre la ventana de los cielos y bendíceme, porque me quiero multiplicar. ¿Cuántos responden a ese llamado hoy? Amén. Estamos aquí a bendecir.